Efectivamente, la pregunta que me haces, Gastón, es muy importante desde mi juicio, o desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que uno ve en los medios mayoritariamente es que, bueno, no hay capítulo ambiental en la nueva versión de la ley de bases, cuando en la versión que mandaron en diciembre había todo un capítulo ambiental. Sí. La realidad es que el hecho de que no haya un capítulo específico que diga este es el capítulo ambiental no hace que, gracias al carácter transversal que tiene lo socioambiental, en realidad no haya aspectos que tocan nuestra vida cotidiana, desde los derechos socioambientales que tenemos y que se supieron conquistar, que vayan a modificar la vida cotidiana, como decía. En particular, hay algunas cosas que vemos con cierta gravedad, que es que primero en los artículos 3 y 5 le dan ciertas facultades al Poder Ejecutivo, por ejemplo, de intervenir organismos, en el caso del artículo 3, como el CONICET, o como la Administración de Parques Nacionales, por ejemplo, y eso puede implicar reducción de la actividad científica relacionada con el cuidado del ambiente, en el caso del CONICET, o de justamente el cuidado, el debido cuidado de los parques nacionales y la actividad. Ahora bien, hay otro artículo aún más grave, como el quinto, que faculta al Poder Ejecutivo a disolver, además de fusionar, de liquidar fondos fiduciarios. Y los fondos fiduciarios, hay como una actividad de prensa muy continua de tratarlos como cajas espurias, pero los fondos fiduciarios, hay fondos como el Fondo de Bosques, el Fondo Nacional destinado al Servicio de Manejo del Fuego, que se junta con aportes del Tesoro Nacional y con alícuotas sobre los seguros, excluyendo seguros de vida. O, por ejemplo, fondos como el FODIS, que está ya liquidado por el DNU 70-2023, que promueve el uso de energía solar para la generación de energía solar para el autoconsumo y conexión a la red, daba préstamos para eso. Entonces, fondos que promueven el acceso a la energía y la promoción de energías renovables. Entonces, liquidar los fondos de bosques y los fondos del manejo del fuego ante la crisis ecológica que vivimos puede ser de suma gravedad, ¿no? Esos algunos de los aspectos, hay más, pero también te dejo te dejo también alguna reacción sobre este primer comentario. Sí, está muy bueno lo que nos marcas, porque claro, cuando uno va al proyecto no se encuentra con un capítulo específico, que sí lo tenía la ley Ómnibus, y que recuerdo haber hecho algunos comentarios y haber ya charlado con algunos referentes en el tema, que mostraban su preocupación por esto de las tierras que no se deberían poder tocar, pero sin embargo que esto lo cambiaba, que podían cambiar incluso un montón de otras leyes. Pero acá, digamos, como bien vos marcás, hay cuestiones que son transversales, pero que además uno por ahí dice, ¿no? O sea, una cosa es que me afecta a mí porque yo en algún momento me voy a jubilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta ley modificase alguna de esas condiciones, a mí me puede beneficiar o perjudicar. Claro, al no haber mucha claridad respecto a este tema, y los temas ambientales tampoco tenemos muchos conocimientos ni nos involucramos demasiado, uno por ahí no lo ve tan cercano, pero creo que hay que tener en cuenta que el ambiente es un tema que nos atraviesa todo y que no importa si vivís en Jujuy, en Buenos Aires o en Tierra del Fuego, digamos, son temas que de forma colectiva, de una u otra forma, a la larga siempre nos afectan. Exactamente como vos decís. Y bueno, encontramos temas específicos en el artículo 3 y en el 5, pero por ejemplo también aparecen como algo lateral, por ejemplo, modificaciones a la ley de procedimientos administrativos. Entonces, que uno que ve allí, ve que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental quedan relegados, y también distintos artículos atacan la posibilidad de jerarquizar las audiencias públicas. Entonces, las audiencias públicas son importantes. ¿Por qué las audiencias públicas son importantes? Primero, para un aumento tarifario de servicios, por ejemplo. ¿Qué se necesita? Audiencias públicas. Entonces, las audiencias públicas son una garantía de participación y son una garantía de que no se avasallen derechos. Y las audiencias públicas también son una garantía de que determinados proyectos que le van a afectar la vida de la gente, como puede ser, no sé, la actividad minera o hidrocarburífera en Jujuy o Salta,
o la actividad extractiva costa afuera en la costa atlántica o en la costa atlántica bonaerense o patagónica de la Argentina. Ese tipo de proyectos que tienen una alta sensibilidad socioambiental requieren la participación de la gente en una democracia. Sí. Entonces, con la ley bases, estas instancias quedan relegadas, quedan desjerarquizadas, y eso implica una vulneración de los derechos socioambientales que tenemos e impacta en nuestra vida cotidiana. Y en particular, lo otro que estuvimos viendo es, hicimos un análisis profundo del RIGI, ¿no? Del régimen de promoción de las grandes inversiones o incentivos de las grandes inversiones, que estamos mirando con cierta preocupación, porque si bien ahora no hay una división sectorial económica, en la primera versión de diciembre eran 7 sectores, que eran básicamente 6 sectores extractivos e infraestructura. Ahora es por montos, ¿no? Por $200 millones, y otros proyectos que superan los $1.000 millones también tienen una jerarquía mayor. Se le dan básicamente una serie de beneficios fiscales o tributarios, aduaneros, arancelarios y arancelarios que no tiene el resto de la población. Pero lo que termina haciendo eso es entender que lo fiscal, o entender también que lo ambiental son como costos, ¿no? Las 51 modificaciones que hace esta norma sobre la ley de hidrocarburos, por ejemplo, nos ha traído mucha preocupación porque, como decía, ¿no? Se hacen 51 artículos de los 200 y pico, 232 creo que son modificatorias sobre la ley de hidrocarburos, que básicamente le dan mayor flexibilidad a las empresas para hacerse las concesiones más rápidos, le quitan facultades al Estado para auditar y para controlar, lo cual es preocupante, y además de eso, la liberación de tarifas y la liberación de exportaciones o quitarle al Estado facultades para regular los precios, y eso también deteriora el ambiente, porque que la gente no tenga acceso a la energía también deteriora el ambiente. Y además eso hay que ponerlo además en un contexto que excede los límites de la República Argentina, es que estamos en medio de una crisis climática global sin precedentes y con necesidad de una respuesta urgente, y si Argentina, que venía cumpliendo con ciertos acuerdos internacionales, esto sería prácticamente un retroceso, incluso violación tal vez de algunos tratados internacionales respecto a ambiente. Sí, en realidad es importante decir que directamente se contradice con las metas climáticas que fijó como contribuciones nacionalmente determinadas Argentina, y las negociaciones internacionales climáticas tienen un principio de no retroceso o de no regresión, y esto implicaría una regresión. Claramente no se condicen la perspectiva que tiene la ley de bases, que básicamente es fomentar la flexibilidad de la extracción hidrocarburífera para exportación, no para el abastecimiento interno, pero además eso, fomentar la extracción para exportación. Eso no se condice con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que tiene la Argentina, que no es algo de un gobierno, sino que es algo que tuvo un consejo asesor externo, con organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con organizaciones que representaban a la juventud, a cámaras empresarias. Entonces, ¿qué más consenso que un plan nacional de adaptación y mitigación con el que, nosotras como fundación teníamos puntos de acuerdo y de desacuerdo con ese plan, ¿no? Pero directamente se contradice contra cualquier perspectiva de aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático, desde luego, pero además de eso afecta a nuestros derechos cotidianos socioambientales, como vos bien decías al principio, Gastón.